Durante mi penúltimo año de secundaria pensé que sería genial tomar una clase de psicología porque me parecía interesante. Además, el profesor de psicología tenía la reputación de ser increíble, y como seguro estarán de acuerdo, tener un profesor relajado que hacía las clases interesantes hacía que la escuela pasara mucho más rápido. Pero cuando publicaron las clases y demás en línea, descubrí que no iba a ser enseñado por el genial profesor de psicología. Estaba en una clase con un recién contratado, básicamente porque tantas personas se inscribieron en la clase de psicología que la escuela decidió contratar a un segundo profesor. Y entonces, muchos de los chicos que habían elegido psicología parcialmente, o solo porque pensaban que sería un paseo fácil, estaban súper enfadados porque les había tocado este nuevo profesor cuya reputación desconocían. Yo estaba un poco decepcionado, pero en realidad también estaba interesado en la materia, no solo en pasar fácilmente. Pero entonces, cuando finalmente conocimos a este tipo, nos dimos cuenta de que era completamente lo opuesto al genial profesor de psicología en casi todos los sentidos. Al principio solo pensamos que era un poco duro, pero cualquiera habría parecido un aguafiestas en comparación con el otro profesor de psicología. Sin embargo, con el tiempo, empezó a ponerse un poco raro. No odiaba al tipo, al menos no al principio, pero como dije, las cosas se pusieron tan mal que incluso llegué a pensar que era un imbécil. Le gritaba a la gente por llegar tarde o por hablar en clase, lo cual es normal en algunos profesores, pero luego empezó a hacerlo con gente sin motivo alguno. Una vez regañó a un chico por dar una respuesta incorrecta y actuó como si el chico estuviera intentando ser gracioso al darle una respuesta en broma, pero yo estaba allí y el chico no estaba bromeando. Era una respuesta incorrecta, pero eso era todo. El chico solo estaba tratando de aprender y nuestro profesor de psicología básicamente lo destrozó verbalmente, y fue brutal. Todos pensamos que era un imbécil después de eso, y escuché que 1 o 2 chicos se quejaron de él. Pero en lugar de que su estilo de enseñanza imbécil se convirtiera en su estándar, las cosas empeoraron cada vez más, hasta que finalmente perdió los estribos por completo con un chico que tuvo que cambiar de clase debido a problemas de horario. El tipo debió haber escuchado lo idiota que era nuestro profesor de psicología, pero obviamente no entendía lo mal que se había puesto en realidad, porque el profesor estaba hablando cuando este chico se giró hacia su compañero de al lado y empezó a hablarle. Recuerdo que el vecino del chico lo ignoró por completo, sabiendo que era mejor no convertirse en el blanco de nuestro profesor. Pero eso solo hizo que el chico dijera en voz un poco más alta: ¿Por qué me estás ignorando? Nuestro profesor estaba escribiendo algo en la pizarra mientras hablaba, pero cuando escuchó al chico decirlo de que lo estaban ignorando, simplemente se detuvo. No se giró de inmediato, solo se detuvo, bajó la mano de la pizarra y se quedó allí, como si estuviera hirviendo de rabia por un segundo antes de girarse y preguntar: ¿Quién habló? Nadie dijo una palabra, no solo porque no querían delatar al chico, sino porque no querían convertirse en el blanco del profesor. Es una locura pensarlo ahora, cómo seguía siquiera en un salón de clases. Ahí estaba, con todos nosotros aterrorizados esperando que no nos señalara individualmente. Como dije, se gira y pregunta quién habló, y todos guardamos un completo silencio, pero este chico levanta la mano, aunque nerviosamente, para decir algo como: solo estaba preguntando, y no terminó su frase. El profesor no dijo nada, no gritó ni chilló, simplemente retrocedió y lanzó el borrador de la pizarra hacia la cabeza del chico. ¿Has visto ese vídeo antiguo de George Bush esquivando el zapato de un tipo iraquí? Fue casi exactamente igual. El chico vio al profesor preparándose para lanzar, así que tuvo tiempo de reaccionar y esquivar el borrador, pero este terminó golpeando el escritorio de otro chico detrás de él tan fuerte que una chica gritó. En ese video de Bush es algo gracioso porque después de que le lanzan el zapato, él sonríe, ya sea por sorpresa, o tal vez porque estaba impresionado, porque en realidad fue un buen lanzamiento. Pero de cualquier manera, lo sacan rápidamente con el servicio secreto, y no hay más que contar, además de que el tipo iraquí fue golpeado en su camino hacia afuera. Nadie salió herido. Pero en el caso del chico al que le lanzaron el borrador, estaba acurrucado en su escritorio y apenas tuvo tiempo de salir de él antes de que nuestro profesor básicamente se lanzara sobre él y empezara a golpearlo. El chico estaba completamente indefenso en el suelo, pero lanzando patadas e intentando escapar mientras los otros chicos a su alrededor saltaron de sus escritorios,
Algunos se quedaron congelados en los bordes de la sala. Otros corrieron a buscar a alguien, realmente a cualquiera que pudiera venir a detenerlo. Algunos de nosotros, incluyéndome, intentamos varios métodos para detener la violencia. Algunos gritaban, pero otros se acercaron al profesor diciéndole que parara. Pero cualquiera que lo hiciera, recibía un puñetazo en su dirección o un escritorio empujado hacia ellos, como en un caso, y uno por uno, todos los que se acercaron acabaron retrocediendo. Este chico incluso puso las manos sobre el profesor, lo que le dio al chico que había sido atacado al principio una oportunidad de levantarse, pero para entonces estaba tan enfurecido y lleno de adrenalina que intentó tumbar al profesor. Esto no fue una buena idea porque no sé qué hacía este tipo antes de ser profesor de psicología, pero sabía cómo manejarse en una pelea callejera. Sé que estaba peleando con adolescentes, pero escucha esto. El chico al que había estado golpeando lleno de adrenalina, debía haber abandonado por completo la opción de huir en favor de pelear. Pero entonces, al avanzar hacia nuestro profesor, este se gira, simplemente aguanta el primer puñetazo del chico y luego responde lanzándose hacia adelante y agarrándolo por el cuello. Todo lo que había sucedido hasta ese punto había sido simplemente sorprendente y loco, pero no aterrador o horrible o algo verdaderamente profundo como eso. Pero cuando nuestro profesor agarró el cuello del chico y apretó tan fuerte como pudo, hubo un cambio inmediato en la vibra de la sala. Pasó de algo que probablemente recordaríamos y hablaríamos durante mucho tiempo, a santo cielo. Alguien está a punto de ser asesinado aquí mismo frente a toda la clase. Y lo digo en serio. Si no hubiera sido por el guardia de seguridad de la escuela que llegó cuando lo hizo, creo que nuestro profesor podría haberlo matado. De cualquier manera, como probablemente adivines, las consecuencias de todo esto fueron una locura. Un montón de gente fue suspendida, incluido el profesor, y después de un largo juicio terminó yendo a la cárcel por bastante tiempo. El chico al que le pegó terminó testificando en su contra en el juicio, y fue probablemente el momento más loco que he vivido en la escuela. En la secundaria recuerdo que teníamos un veterano de la Guerra del Golfo como profesor de ciencias, a quien, por el bien del anonimato, llamaré señor Marín. El señor Marín era el tipo de persona que obviamente tenía todo bajo control en momentos de pánico. En los 3 años que estuvimos allí, casi nunca lo vi hacer más que esbozar una sonrisa tranquila. Luego, en 9º grado, la secundaria donde estudié incluía 7º, 8º y 9º, había una chica llamada Chloe, que llegaba tarde a nuestra primera clase todos los días y era bastante callada. Un día, no apareció por alguna razón. En lugar de marcarla como ausente, llamó a la oficina y tuvo una conversación muy discreta. Se veía visiblemente perturbado y agitado. Al día siguiente la chica apareció en clase, un poco tarde, pero con la nariz rota, un ojo morado y la mandíbula cerrada con alambre. Aunque esto ocurrió hace unos 25 años, todavía puedo ver la expresión en el rostro del señor Marín cuando la vio. Era pura furia asesina, y lo más aterrador era que la llevó a su oficina, tuvo una conversación calmada con ella y luego la envió a la enfermería. Luego nos dijo a todos que no debíamos decirle nada sobre el tema, ya que había tenido un accidente y estaba avergonzada. La mayoría de la gente no le prestó mucha atención, pero pronto corrió el rumor. ¿Viste a Chloe? Jesús. Alguien le dio una paliza terrible. Esa tarde, cuando me dirigía a casa, pasé por la oficina y vi al director y a 2 oficiales de policía, junto con el señor Marín y Chloe dentro con la puerta cerrada. Ella estaba llorando. Uno de los oficiales me vio mirando y cerró las persianas. Normalmente caminaba a casa, así que esperé. Creo que la escuela terminaba alrededor de las 2:30, y generalmente me quedaba con algunos amigos escuchando música o jugando al baloncesto por unos 30 minutos antes de empezar a caminar. Esperé fuera, en la parte delantera de la escuela, hasta casi las 4 de la tarde. Finalmente, un coche se detuvo y salió un tipo que se veía furioso, maldiciendo para sí mismo. Como yo era el único allí, me dijo, ¿dónde está la oficina? Solo señalé, pero no llegó a la puerta. Los 2 policías salieron rápidamente, uno delante y otro detrás, y el que se acercó al tipo empezó a decirle que se calmara. Este hombre furioso perdió los estribos gritando, «Mi hija debería haber llegado a casa hace 1 hora y tuve que dejar el trabajo. Voy a demandar». Los policías intentaban calmarlo,
De repente, el señor Marine salió por una puerta lateral de la oficina, su rostro encendido como las llamas del infierno, y simplemente se lanzó en el aire, horizontal, a 1,20 metros de altura, y lo placó. En segundos estaba encima de él y probablemente lo golpeó 10 veces con los puños cerrados. Lo peor es que no decía ni una palabra, no hacía ningún ruido. Solo respiraba de manera rítmica como cuando levantas pesas. Respiración corta al inhalar y larga al exhalar. Golpe tras golpe. Los policías tardaron un poco en separarlo del tipo. Uno esposó al hombre y el otro esposó al señor Marine, quien estaba de pie, sin ningún rasguño, salvo por los nudillos ensangrentados, respirando profundamente, con la cara roja por el esfuerzo y los ojos abiertos de ira y satisfacción. No dijo una sola palabra. Decidí caminar a casa en ese momento. Mientras subía a la calle, una ambulancia pasó a toda velocidad hacia la escuela con las sirenas encendidas. Al día siguiente, el señor Marine no estaba en la escuela y tuvimos un sustituto. Para el final del día, la gente me contaba la historia, pero, por supuesto, estaba completamente equivocada. Escuché cosas como que el señor Marine sacó una pistola y le disparó en el estómago, o que lo apuñaló con una navaja, o incluso que lo estranguló hasta casi matarlo y que ahora estaba en prisión. Ninguna de esas cosas era cierta, obviamente. Luego, la semana siguiente, sin ninguna explicación, el señor Marine volvió. Lo primero que noté fue que había escrito en la pizarra: "Si preguntas, vas a detención". Su cara dejaba claro que no debía ser puesto a prueba y que no tenía sentido del humor sobre el tema. Nadie volvió a ver a Chloe después de eso. No sé qué pasó con ella. Hace unos 5 o 6 años le conté esta historia a un amigo, y él me dijo: "Bueno, ¿por qué no la buscas en Facebook?". Me sentí tonto por no haberlo pensado antes. Fui a casa de mi mamá, saqué mi anuario de la secundaria y encontré su apellido, que había olvidado por completo. Lo escribí en Facebook y encontré un par de docenas de opciones, ya que su nombre es bastante común. Finalmente la encontré en LinkedIn, de todas las plataformas. Terminó yendo a la Universidad de Colorado, hizo un programa de maestría y ahora trabaja en finanzas o algo así. Su foto la mostraba feliz, lo cual también me alegró. La busqué un poco más por curiosidad y encontré algunos artículos que había escrito para varias organizaciones de concienciación sobre el acoso y el abuso. Uno de los artículos estaba contado como una historia ficticia. Era sobre una chica que llegaba tarde a la escuela todos los días, sin energía, sin personalidad destacada, callada y tímida. Usaba ropa holgada y tenía pocos amigos. Me di cuenta rápidamente de que estaba hablando de sí misma, y en la historia contaba que la chica había sido abusada físicamente durante años por su padrastro, un alcohólico abusivo, y que fue un profesor sin ninguna formación, quien determinó lo que había pasado y comenzó la cadena de eventos que terminó con el abuso. El punto de la historia era enseñar a otros maestros qué señales debían observar, qué rasgos de personalidad buscar. Después de eso, busqué también al señor Marine para ver cómo estaba. Me preocupaba que hubiera fallecido. Después de todo, tenía entre 50 y 60 años en ese entonces. Encontré algunos artículos sobre su tiempo como entrenador. También había sido el entrenador de béisbol en la secundaria, y una nota diciendo que se retiró en 2001. Nada más después de eso, y tampoco ningún obituario. Me gusta pensar que probablemente está sentado viendo repeticiones de algún programa que le gusta, bebiendo cerveza y jugando con sus nietos, que probablemente tienen la misma edad que Chloe y yo teníamos en ese momento, y eso es lo que me gusta imaginar. La noche más aterradora de mi vida fue el 22 de noviembre de 2008. Era un domingo y mi hermana y yo nos estábamos preparando para dormir cuando escuchamos a alguien gritando desde afuera, en nuestra entrada. Estaban gritando nuestro apellido, algo que no voy a compartir, y aunque me asustó, en ese momento no entendí su significado. Pensé que alguna persona muy enojada estaba gritándonos a todos, cuando en realidad estaba llamando a mi papá. Fue mi hermana quien primero miró a través de las persianas para ver de qué se trataba todo el alboroto, y fue ella quien comenzó a entrar en pánico diciendo: «Mamá, mamá, tiene un arma». Mamá nos llevó a su habitación y a la de papá, que estaba en la parte trasera de la casa, y allí nos quedamos hasta que papá regresó y nos dijo que era seguro salir.
Mamá nos seguía diciendo, papá va a mantenernos a salvo, no se preocupen, todo va a estar bien. Pero mi hermana y yo estábamos hechas un desastre emocional en ese momento. Yo estaba convencida de que ese loco en nuestra entrada iba a dispararle a mi papá, así que estaba inconsolable hasta que finalmente apareció de nuevo. No recuerdo que nos dijera nada más que, está bien, el hombre enojado se fue, y aunque todavía estaba temblando por el susto de todo, confié en su palabra de que todo iba a estar bien. Mi hermana y yo tardamos un rato en calmarnos, pero cuando lo hicimos, mamá y papá nos llevaron a la cama, nos arroparon y nuevamente nos aseguraron que todo iba a estar bien. Pero todo no iba a estar bien. Recuerdo cómo en las semanas que siguieron, noté que mamá y papá parecían pelear mucho. Y a medida que pasaban los meses me di cuenta de que papá a veces dormía en el sofá de su oficina y se quedaba hasta tarde en el trabajo en lugar de venir a cenar a eso de las 6 de la tarde todos los días. Esto continuó por un tiempo hasta que un día, mamá y papá nos sentaron a mí y a mi hermana y nos explicaron que papá ya no iba a vivir con nosotras. Se mudaría fuera del estado por su trabajo, a un lugar al que no podríamos visitarlo. Nos dijeron que todavía se amaban mucho y que solo sería algo temporal, pero no lo tomamos muy bien. Les preguntamos si podíamos ir con él, o si podía conseguir un trabajo en otro lugar para que no tuviéramos que mudarnos, pero nada de eso era posible, dijeron. Él se iba, al menos por un tiempo, y solo teníamos que acostumbrarnos. No recuerdo cuánto tiempo pasó después de eso, pero luego llegó el día en que mamá nos volvió a sentar, esta vez sin papá, y nos dijo que se iban a divorciar. Nos dio alguna excusa en ese momento, pero no descubrimos la verdadera razón hasta muchos años después, y aunque no sé con certeza cómo ocurrió todo, me imagino que fue algo así. Había una niña en nuestra ciudad cuyo papá le compró un teléfono móvil por su cumpleaños número 13. La niña estaba pegada al teléfono, como se pueden imaginar, y no era nada tímida al mostrar su apego. Pero un día su papá nota que ella está siendo demasiado secreta con el dispositivo, y con el tiempo su sospecha crece, y le pregunta con quién está enviándose mensajes todo el tiempo. Ella le dice algo como, solo con amigos, papá. Y cuando él le pide ver los mensajes, ella se pone muy a la defensiva y empieza a hablar sobre privacidad y límites, y todas esas cosas que una niña de 13 años no debería estar diciendo. El hombre le confisca el teléfono a su hija, revisa los mensajes y encuentra una cadena de textos extremadamente inapropiados, con alguien que ella tenía guardado en sus contactos bajo el apodo de novio. El padre exige saber con quién está hablando su hija, porque obviamente los niños no deberían estar diciéndose cosas tan explícitas entre ellos, pero la hija parece decidida a mantener el nombre de esa persona en secreto. El padre amenaza con castigarla sin tele, sin privilegios, pero aún así su hija no quiere decir quién es su sucio compañero de cartas. Entonces, el padre decide llamar al número, pero cuando la persona al otro lado de la línea contesta, no escucha la voz de un adolescente. No, en su lugar, el padre escucha la voz de un hombre adulto que dice algo como, «Oh, hola cariño, pensé que no volverías a llamar». No me imagino que el padre se sintiera muy complacido al descubrir que un adulto estaba guardado en el teléfono de su hija de secundaria como novio. Eso sería el eufemismo del siglo. Pero tampoco me imagino que el tipo fuera muy directo con su nombre o su dirección una vez que se dio cuenta de quién lo estaba llamando. Sin embargo, de alguna manera el padre logró extraer la identidad del hombre a través de su hija, y al final, su sucio compañero secreto resultó ser nada más y nada menos que mi propio padre. Él era su maestro en la escuela secundaria, y aunque no me gusta imaginar cómo lo hizo, de alguna manera consiguió el número de teléfono de esta niña y estaba en proceso de manipularla cuando su padre se enteró. Mi papá no se fue a trabajar a otro lugar, se fue a la cárcel, y para protegernos de la verdad, mamá se mantuvo en esa versión hasta que fuéramos lo suficientemente grandes para descubrirlo por nosotros mismos. No lo negó cuando la confrontamos con lo que descubrimos. Y honestamente todo ese proceso de descubrimiento podría ser una buena historia por sí sola. Pero llegamos a entender por qué eligió no mencionarlo nunca. Siempre íbamos a enterarnos algún día, pero supongo que solo era cuestión de tiempo. Mejor dejar que alguien más nos rompiera el corazón que hacerlo ella. Esta es la cosa más loca que vi en mi vida escolar y, pensándolo bien, nunca he visto algo tan loco desde entonces, así que creo que encabeza la lista de mi vida entera.
Vivo y trabajo en Texas, pero crecí en Taiwán con la broma de que soy menos howdy y'all y más que en howdy y'all, lo cual es un chiste en mandarín súper divertido que solo los más entendidos entre tus oyentes apreciarán. O tal vez soy terrible escribiendo chistes en mi segundo idioma, y estoy seguro de que me lo harán saber en los comentarios. De todos modos, crecí en Taiwán, y como mi escuela secundaria era bastante pequeña, algunos de los edificios tenían 3 o 4 pisos para acomodar a todos los estudiantes. Un día, estábamos sentados en clase en total silencio, ocupados con algunos ejercicios de física. Nuestro profesor estaba sentado en su escritorio frente a nosotros, y de repente empujó su silla de una manera que hizo un ruido chirriante contra el suelo, lo que llamó nuestra atención. Pero lo que realmente nos mantuvo atentos fue que, de repente, nuestro profesor empezó a quitarse los zapatos. Tenía que haber una explicación racional, ¿verdad? Pies con picazón, una piedra en el zapato. Hay muchas razones por las cuales podría quitarse los zapatos de repente. Pero justo después de poner sus zapatos de vestir desatados sobre el escritorio, también comenzó a quitarse los calcetines. Para ese momento, mis compañeros de clase y yo estábamos todos observándolo y mirándonos entre nosotros como diciendo, ¿qué le está pasando? Porque nunca habíamos visto a un profesor comportarse de esa manera. Nuestro profesor hizo lo mismo con los calcetines que con los zapatos. Los metió en los zapatos sobre el escritorio frente a él, y luego, con todos mirándolo, caminó hacia una de las ventanas, la abrió y se lanzó por ella. Si alguna vez has oído hablar del efecto espectador, esto fue un ejemplo clásico de eso. Nadie hizo nada hasta que nuestro profesor comenzó a caer desde 3 pisos de altura. Fue como si estuviéramos congelados hasta que fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pero en el momento en que comenzó a caer, fue como si todos saliéramos de los efectos de un hechizo mágico. Hubo gritos, y todos corrimos hacia las ventanas para mirar. Recuerdo verlo ahí, sin moverse y pensar, «Oh, Dios mío, está muerto». Algunos de mis compañeros corrieron a buscar ayuda, pero la mayoría de nosotros nos quedamos donde estábamos, mirando el cuerpo aparentemente sin vida de nuestro profesor en completo estado de shock. Poco después, el personal de la escuela entró en modo de crisis total, llamando a los médicos y alejando a los estudiantes del área donde estaba tirado nuestro profesor. Fue, y sigue siendo, un recuerdo muy traumático, pero hay un tipo de final feliz en todo esto. Nuestro profesor sobrevivió a la caída. Estaba en muy mal estado, pero sobrevivió. Alrededor de una semana después nos dijeron que nuestro profesor había estado enfermo y que necesitaba un tiempo para recuperarse. Ahora entiendo que lo que sufrió fue esencialmente un colapso nervioso completo. Y aunque ninguno de nosotros supo exactamente qué lo causó, aparte de los rumores, algunos decían que su esposa lo había dejado. Otros decían que uno de sus hijos se había quitado la vida y él se culpaba a sí mismo. Pero nada de eso se confirmó. Y para mí las razones no son realmente importantes. Escuché que continuó enseñando, pero no volvió a nuestra escuela. Y aunque nos aterrorizó a todos ese día, me alegra mucho que haya sobrevivido y espero que finalmente haya encontrado algo de paz. Solía ir a la escuela dominical cuando era niño. Crecí en una zona de muy bajos ingresos en la costa de Luisiana, cuando todo seguía siendo un desastre por el huracán Katrina. Así que, en lugar de tener clases en la iglesia o en algún edificio, se hacían en una carpa de avivamiento que quedaba vacía después del servicio matutino. Durante mucho tiempo hubo 2 maestros, un hombre y una mujer, y recuerdo que eran los típicos personas de iglesia, amables pero un poco aburridos, ya sabes. De todas formas, una semana presentaron a un tercer maestro. No participaba activamente, era más como un asistente de maestro o algo así. Era tan callado que casi parecía mudo. Creo que escuché decirle 3 palabras en total, y estuve allí unas 10 u 11 veces cuando él estaba presente como ese tercer maestro. Recuerdo que la mamá de un amigo mío le decía a su papá lo raro que era el tipo. Ellos pensaban que no estaba escuchando, pero sí lo hacía. Su mamá decía que el tipo le daba escalofríos y no se sentía cómoda con él, estando cerca de nosotros, los niños. Supongo que otros padres sentían lo mismo, y algunos de ellos hicieron averiguaciones sobre el tipo. Porque una semana aparecieron los policías después de que el papá de algún niño intentara romperle los dientes.
Recuerdo que el tipo estaba caminando por la carpa, me refiero al papá furioso, antes de lanzarse sobre el tercer maestro callado. El maestro principal, el hombre, era un tipo grande, y es bueno que lo fuera, porque si no, el maestro callado habría terminado esparcido por toda la carpa como mantequilla de maní y mermelada. Y en cuanto sucedió, la maestra empezó a alejarnos del lugar. Al principio lo único que se escuchaba eran los gritos y llantos de los otros niños, que obviamente estaban aterrorizados por lo que estaba pasando. Pero sí recuerdo que el papá gritaba una cosa en particular mientras el maestro lo arrastraba fuera. Estaba gritando algo como: «Sabemos lo que eres, chico, sabemos lo que eres». El domingo siguiente mi mamá y mi papá nos dijeron que ya no íbamos a esa escuela dominical, y los padres de mi amigo le dijeron lo mismo a él. Dijeron que la escuela se había ido, que ya no estaba o algo así, y que tendrían que encontrar otro lugar para que fuéramos a la escuela dominical. Y siendo sincero, no me gustaba mucho ir a la escuela dominical de todos modos. No me quejaba tanto porque mi papá solía ir también, y él vivía muy lejos, al otro lado del condado, así que no lo veía fuera de la escuela. No ir a la escuela dominical significaba no pasar tiempo con él, pero también significaba que podía irme a casa después de la iglesia, en lugar de quedarme en una carpa maloliente con un montón de aburridos viejos de iglesia, y un raro casi mudo. Mucho tiempo después estaba pasando el rato con un amigo con quien solía ir a la escuela dominical. Ya estábamos en la secundaria en ese momento, el doble de la edad que teníamos cuando ocurrió lo de la escuela dominical, y apenas lo recordaba hasta que lo sacamos a colación ese día. Al principio me pareció algo divertido. Me reía porque era un recuerdo tan aleatorio y loco. Una pelea a puñetazos en una escuela dominical frente a todos nosotros, los niños. Le dije: «¿Te acuerdas de eso?». Reía, esperando que él también se riera. Pero no lo hizo. Solo me miró incómodo porque no era una broma ni había ningún remate. El tipo raro y callado podría haber parecido inofensivo, pero no lo era. O en realidad quizás lo era, pero no lo suficiente. Supongo que eso no tiene mucho sentido. Déjame explicarte. Unos años antes de que consiguiera el trabajo en la escuela dominical, nuestro raro casi mudo fue atrapado mostrando sus partes enfrente de una escuela primaria. Terminó yendo a la cárcel, pero salió temprano después de ofrecerse como voluntario para, prepárate antes de escuchar esto, una castración química. No soy abogado, así que no voy a fingir saber cómo ocurrió algo así, pero aparentemente el comprobante de esa castración química, todos sus papeles me refiero, fue la única razón por la que lo contrataron en la escuela dominical. El dúo de maestros, el hombre y la mujer, pensaron que eso era una señal de su verdadero arrepentimiento, como si todo el asunto fuera su cruz que debía cargar o algo así, y le dieron una oportunidad de hacer el bien cerca de los niños, sin lastimarlos. Supongo que puedo decir que no hizo ningún movimiento con ninguno de nosotros los niños, al menos no que yo haya visto. No creo que alguna vez lo dejaran solo con nosotros, pero probablemente eso se debía a que la escuela dominical sabía sobre su pasado, y aunque tomaba todas esas pastillas para quitarle la libido, no confiaban del todo en él alrededor de niños. Eso no justifica que lo contrataran. Respeto todo ese rollo cristiano de perdonar y olvidar, pero no siento que eso se extienda a cualquiera que haya sido atrapado intentando abusar de niños. No sé si lo contactaron a él o si él los contactó a ellos, y honestamente no sé qué es peor. Pero siento que solo era cuestión de tiempo antes de que el tipo volviera a sus viejos hábitos, y es algo aterrador pensar que podría haber sido yo a quien intentara hacerle algo. Mi nombre es Esteban. Soy de Fort Wayne, Indiana, y aunque esto no me ocurrió a mí ni a ningún profesor que haya tenido, creo que es una historia increíble que me gustaría compartir contigo y con tus suscriptores. Tiendo a pensar en ella cada vez que estoy estresado o cuando algún compañero de trabajo bromea, o a veces no bromea, sobre estar al borde de volverse loco. Porque no importa qué tan mal estén las cosas para nosotros, siempre podrían ser peores. Y creo que la historia que viene es la mejor ilustración posible de eso. Así que allá por marzo de 1900, una maestra de Indianápolis de 40 años llamada Carrie Sage sufrió un colapso mental completo y fue ingresada en el Hospital Estatal Unión de Indianápolis. No se dio ninguna razón específica de por qué Carrie fue ingresada. Sus registros solo mencionan cosas como estrés o melancolía, pero ingresada estuvo,
y le dieron su propia habitación en el primer piso del edificio, que aparentemente tenía una vista bastante agradable de los jardines. Una mañana, poco después de que Carrie fuera admitida, una de las enfermeras del hospital entró en su habitación y la encontró de pie junto a la ventana. Le preguntó a Carrie si todo estaba bien, solo para que Carrie le pidiera un vaso de leche. La enfermera fue a buscarlo, asegurándose de cerrar la puerta con llave detrás de ella. Pero cuando regresó, Carrie ya no estaba. El trayecto hasta las cocinas tomó menos de 5 minutos, ida y vuelta, y Carrie estaba usando una bata fina y pantuflas en ese momento, por lo que era lógico pensar que no podría haber llegado muy lejos. El personal del hospital comenzó a buscarla, cubriendo toda la extensión de los terrenos del hospital en el proceso, pero no encontraron rastro de ella en ninguna parte. Esto desató un gran pánico entre el personal, no solo porque Carrie estaba desaparecida, sino porque su hermano estaba programado para visitarla ese mismo día. Buscaron por todos lados de nuevo, pero no encontraron a Carrie, y cuando su hermano llegó, se vieron obligados a decirle la verdad. Y como era de esperar, estaba furioso. La familia de Carrie fue informada y a su vez recurrieron a la ayuda de las fuerzas del orden y de docenas de voluntarios para ayudar a encontrarla. Pasaron días buscándola, recorriendo nuevamente los terrenos del hospital y luego expandiendo su búsqueda a los campos y bosques cercanos. Caminaban por los ríos, dragaban arroyos y lagos, por si acaso ella hubiera caído y se hubiera ahogado, pero nuevamente, no encontraron rastro alguno de ella. Al final la policía se vio obligada a abandonar la búsqueda, y dejó solo a un detective a cargo del caso. Eso significaba que, si los amigos y la familia de Carrie querían seguir buscándola, tendrían que hacerlo por sí mismos. Pasaron años, y ni siquiera con la oferta de una recompensa sustancial, nadie aportó información útil. Hubo rumores de que la habían visto abordar un tren hacia Ohio, que creo que era su estado natal, pero ninguno de esos rumores pudo ser comprobado, así que la búsqueda continuó. Corte a 2 años después, en 1902, en una escuela de medicina, un doctor está realizando una disección de cadáver frente a un grupo de estudiantes de medicina. Saca el cuerpo humano, luego retira la sábana, revelando el rostro del sujeto, cuando uno de los estudiantes comenta que se parece mucho a una persona desaparecida de Indiana. Un montón de otros estudiantes estuvieron de acuerdo en que, sí, se parece a esa maestra que desapareció del Hospital Estatal Unión. La clase se detuvo, llamaron a un dentista, y después de examinar los dientes del cadáver, quedaron asombrados al descubrir que, en efecto, era la desaparecida Carrie Sage. Obviamente la policía estaba muy interesada en saber cómo la escuela de medicina había conseguido el cadáver de una paciente mental desaparecida. Cuando les preguntaron, la escuela dijo que compraron el cuerpo a un hombre llamado Rufus Cantrell. Este tipo Rufus fue arrestado, y una vez bajo custodia, confesó ser uno de los profanadores de tumbas más activos en la historia de Estados Unidos. Supongo que fue a cambio de inmunidad o una sentencia reducida o algo así, pero la historia dice que Rufus les contó todo. Dio nombres de las personas con las que trabajaba, delató a los cirujanos que compraban los cuerpos, e incluso les contó exactamente cómo ganaba dinero vendiendo cuerpos, ya fuera enteros o en pedazos. Estoy seguro de que la policía anotó todo lo que dijo, pero cuando llegó el momento de la verdad, solo estaban interesados en una cosa. ¿Cómo diablos consiguió el cadáver de Carrie Sage? Supuestamente, la misma noche en que Carrie desapareció, el 11 de marzo de 1900, Rufus y sus compañeros profanadores de tumbas estaban merodeando por un cementerio cerca del Hospital Unión cuando vieron a una mujer con una bata y pantuflas. Intentaron esconderse, pero la mujer los vio. Temiendo que ella fuera directamente a la policía, la secuestraron y la llevaron al sótano de una granja cercana. Creo que pensaron que sería un proceso simple convencerla de que no había visto nada, y luego dejarla ir. Porque, según Rufus, no intentaron lastimarla ni matarla, e incluso intentaron alimentarla cuando tenía hambre. Pero, como recordarán, Carrie no estaba bien de salud. Rechazó todas las ofertas de comida y agua, tal vez pensando que estaba envenenada o algo así. Luego, después de 2 o 3 días de inanición, murió. Y así fue como Rufus y sus amigos terminaron con un cadáver fresco en lugar de uno que ya estaba descomponiéndose. Rufus afirmaba ser inocente, y que la culpa de la muerte de Carrie era de sus compañeros,
pero aún así recibió 10 años de prisión por su participación. Y esta fue una época en la que los medios impresos realmente habían despegado, así que, en solo unos días después del juicio de Rufus, todo el Medio Oeste estaba indignado, diciendo que no había pasado suficiente tiempo en prisión, que debería ser colgado por lo que hizo, cosas por el estilo. Los funcionarios respondieron estableciendo la Junta Anatómica Estatal, que promulgó algunas de las primeras leyes que obligaban a las escuelas de medicina a obtener un cadáver de manera legal, así como castigos más severos para los profanadores de tumbas. Carrie finalmente fue enterrada en el cementerio que su familia eligió, y el hospital del que desapareció cerró durante un tiempo. Luego fue convertido en una pensión, pero también cerró sus puertas al poco tiempo, y el lugar permaneció vacío durante muchos años. ¿Fin? ¿O no el fin como descubrí al seguir investigando? Lo que acabo de contarte es casi como la versión oficial. Las autoridades estaban satisfechas al hacer parecer que Carrie había sido víctima de algún malvado profanador de tumbas al que capturaron valientemente antes de encarcelarlo. Pero luego, Rufus nunca había afirmado ser completamente inocente. Básicamente admitió haber matado de hambre a una mujer, pero hizo repetidas afirmaciones de que no podía haber sido Carrie porque no se parecía en nada a ella cuando estaba viva. Parece que el jurado no le creyó, por eso lo declararon culpable, y tampoco creo que el juez le creyera. Pero, ¿sabes quién sí le creyó a Rufus Cantrell cuando dijo que sabía con certeza que la mujer no era Carrie? Su propio hermano, Joseph. Joseph era cercano a Carrie, y si recuerdas, era él quien estaba programado para visitarla el mismo día que desapareció, y fue él quien fue convocado para identificar su cuerpo cuando supuestamente la encontraron en esa mesa de disección. Hay registros de él diciendo que los dientes del cadáver tenían un trabajo dental similar al de Carrie, pero también hay registros de él diciendo que no estaba completamente seguro de que el cuerpo fuera realmente el de ella. No sé cómo no hizo más problemas sobre esto en su momento, porque el cuerpo que se estaba disecando no podía estar tan descompuesto. Tal vez lo hizo y las autoridades simplemente lo ignoraron. Pero de cualquier manera, sé con certeza que nunca estuvo al 100% seguro de que fuera Carrie. Y eso me lleva a mi siguiente punto. 20 años después de que el Hospital Estatal Unión cerrara, llegó una gran compañía de ingeniería que decidió que iban a convertir el lugar en una fábrica. Un equipo de construcción llegó y comenzó a remover secciones enteras de la estructura interior del edificio, lo que incluyó una sección de un gran ático compartimentado. Según lo que leí, un obrero fue enviado a remover un pequeño compartimiento por encima del ático, algo que llamaron cupa, que desde el exterior del edificio parecía ser solo una pieza ornamental en forma de cúpula o caja. El espacio era demasiado pequeño para que el obrero pudiera pasar, así que decidió agrandar la entrada. Pero después de hacerlo miró dentro y se encontró cara a cara con un esqueleto humano, que vestía una bata de dormir azul y pantuflas. La policía fue informada inmediatamente del macabro hallazgo, y luego, al parecer, después de atar cabos, contactaron a la familia de Carrie con una noticia muy impactante. Cuando el esqueleto fue llevado para ser examinado, el forense dijo que no podía determinar una causa de muerte, pero que era muy posible que perteneciera a la desaparecida Carrie, y que había caído víctima del frío o la sed después de perderse y quedar atrapada en el ático. No creo que Joseph creyera esto tampoco, porque no parecía cambiar de opinión sobre la posibilidad de que su hermana hubiera sido asesinada. Creo que estaba convencido de que alguien en el hospital la había matado y escondido su cuerpo en el ático. Él dijo que Carrie sufría de artritis en el momento de su desaparición, lo que significaba que no había forma de que hubiera subido hasta el ático por sí sola. No sé cuán cierto sea lo de la artritis, pero sé que, ya sea asesinato o no, el descubrimiento del cuerpo añade un giro macabro a la historia. El segundo cuerpo, que creo que fue más asumido como el de Carrie que el primero, fue enterrado en la tumba cavada para el primero. El primer cuerpo encontrado fue llevado y declarado como Jane Doe, como lo llamaron. Y todo ese intercambio de cuerpos es simplemente horrible. Imagina nunca saber cuál de los cuerpos era tu hermana fallecida, si el que está en la tumba cavada para ella, o el que está en alguna mesa refrigerada en algún lugar, sin nombre ni identidad alguna. En septiembre de 1958, Leona Düsseldorf, de 70 años,
Vivía en el número 1000 de la calle South Brady en Attica, Indiana. La ex maestra, que se había jubilado casi 25 años antes, dependía principalmente de sus cheques de seguridad social para poner comida en la mesa, y solía esperar en su porche al cartero que los entregaba. Pero un día, el cartero llegó y se dio cuenta de que Leona no lo estaba esperando, lo que le causó una preocupación inmediata. Cuando el hombre revisó el buzón de Leona, descubrió que las cartas del día anterior tampoco habían sido abiertas. Tocó la puerta y llamó su nombre, pero al no recibir respuesta, informó a los vecinos de la situación y les pidió que llamaran a la policía. Cuando la policía llegó, forzaron la entrada a la propiedad y comenzaron a buscar a Leona. Al ingresar a la casa, los oficiales observaron el desorden de los muebles volteados y las heces de animales. La colección de gatos de Leona había hecho un gran desastre en su cocina en un intento de encontrar comida. Un detalle que los oficiales malinterpretaron con un sombrío presentimiento. Supusieron que, dado que los adorados gatitos de Leona estaban siendo descuidados, su cadáver los estaría esperando en un dormitorio del piso de arriba. Pero cuando subieron las escaleras e inspeccionaron el segundo piso de la casa, no encontraron ningún rastro de Leona. No había señales de lucha y las únicas cosas que faltaban eran el bolso de Leona y un pequeño reloj de solapa que solía usar. Esto llevó a la policía a creer que Leona había abandonado la casa voluntariamente, pero su continua ausencia era motivo de verdadera preocupación. A pesar de su avanzada edad, Leona era una mujer muy en forma y activa, y era conocida por hacer largas caminatas de hasta 12,5 kilómetros a la vez. Sin embargo, en ocasiones también se sabía que Leona pedía aventones, aceptando viajes de locales y extraños por igual. La policía concibió dos posibilidades: que Leona se hubiera lastimado en una de sus caminatas, o que hubiera subido al coche de alguien con intenciones ocultas y siniestras. Junto con voluntarios locales, los equipos de búsqueda y rescate de la policía recorrieron las rutas habituales de Leona, incluyendo una propiedad rural cerca de Stone Bluff que Leona poseía. La hermana de Leona, quien había fallecido unos años antes, le había dejado a Leona un terreno de 80 acres, y Leona solía visitar la propiedad cuando quería sentirse más cerca de su hermana fallecida. Pero a pesar de una búsqueda exhaustiva de la propiedad, la policía no encontró ningún rastro de la desaparecida Leona. Casi 2 meses después de la desaparición de Leona, 2 cazadores de conejos de Covington, Indiana, se detuvieron a descansar junto a un viejo pozo cubierto con tablones de madera, cuando notaron un olor desagradable proveniente del interior. A pesar de su falta de uso, el pozo aún existe hoy en día y se encuentra a 18,5 kilómetros al suroeste de Attica, en la propiedad de una mujer llamada Mary Hickman. Pero en el 58, la propiedad era cultivada y cuidada por su cuñado, Guy Grady. Momentos después de que los 2 cazadores de conejos llegaran al pozo, Guy y su hijo Jean, que habían estado trabajando en la propiedad todo el día, llegaron al pozo para sacar agua para el radiador del tractor, y ellos también notaron el fuerte olor. Guy ayudó a Bill y Don a quitar los tablones de madera que cubrían el pozo, y después de mirar 12 metros hacia abajo en la oscuridad, los hombres notaron que el agua parecía aceitosa y de un color azul extraño flotando en la superficie del agua. Supusieron que algún animal debía haber caído y estar descomponiéndose en el agua de abajo. En un intento de recuperar al animal muerto, los hombres bajaron un trozo de alambre de púas al pozo oscuro, pero cuando lo subieron estaba cubierto de cabello que parecía inquietantemente humano. Luego, tras una segunda mirada al pozo, los hombres vieron lo que parecía ser un cadáver humano en los 3 metros de agua y llamaron inmediatamente al sheriff. En las horas que siguieron, el cuerpo muy descompuesto de Leona Düsseldorf fue sacado de las frías y turbias aguas del pozo y llevado a la oficina del forense del condado. Primero fue identificada por su prima, quien reconoció un par de zapatos que habían sido sacados del pozo. Esta prima afirmó que estaba un 99% segura de que los zapatos pertenecían a Leona, pero fueron sus registros dentales los que confirmaron el trágico hallazgo. Durante su examen, el forense observó que los pies y las muñecas de Leona estaban atados con una cuerda de plástico blanca para tender ropa y que sus brazos estaban atados alrededor de su cuello. Leona fue encontrada completamente vestida, excepto por un suéter rojo que se decía que usaba casi a diario. Su bolso y su reloj también faltaban,
y bien podrían haber sido tomados como trofeos por su misterioso asesino. Se encontró un cable eléctrico enrollado alrededor de su cintura, con ladrillos de una fábrica local de Ática cuidadosamente adheridos para hacer peso. Se encontró una toalla blanca atada alrededor de la garganta de Leona, con 2 nudos cuadrados, mientras que un trapo de tela fue encontrado atascado en su boca. Debido al avanzado estado de descomposición, el forense no pudo determinar una causa precisa de muerte. Sin embargo, se cree que Leona todavía estaba viva cuando fue arrojada al pozo. Cuando la policía intentó sacar su cuerpo, descubrieron que su mano todavía estaba aferrada a un pequeño tubo dentro del pozo, lo que significa que, con toda probabilidad, Leona estaba consciente o había recobrado la conciencia cuando cayó al agua. Según informes, Leona fue vista por última vez el día antes de su desaparición por un exalumno, quien la vio subirse al asiento trasero de un automóvil cerca de la carretera 41. El recuerdo del vehículo por parte del alumno era confuso, pero estaban bastante seguros de que Leona llevaba su característico suéter rojo, ya que fue el detalle que llamó su atención en primer lugar. La policía cree que el robo pudo haber sido el motivo del asesinato de Leona, ya que nunca se encontraron su bolso ni su reloj durante la investigación. Escucharon rumores de que Leona podría haber escondido una gran suma de dinero en la pequeña propiedad agrícola que su hermana le había dejado, y teorizaron que el dinero era el objetivo de su asesino. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva de la granja, nunca se encontró tal escondite de dinero. Otra teoría involucra al exesposo de Leona, un hombre llamado Edgar Emmons. Durante su matrimonio, Edgar había hecho que Leona fuera ingresada involuntariamente en un hospital psiquiátrico estatal bajo afirmaciones de que ella era incapaz de manejar sus asuntos financieros. Leona contrarrestó diciendo que Edgar era abusivo, y se divorciaron en 1931. Casi una década después, en 1943, Edgar ayudó a una mujer a secuestrar a su propia hija, de quien había perdido la custodia durante un proceso de divorcio similar al suyo. Disparó a un policía en el proceso, fue encarcelado por intento de asesinato y murió unos años más tarde mientras seguía encarcelado. Esto obviamente significaba que Edgar no pudo haber sido el asesino de su exesposa, pero es posible que su antigua compañera estuviera involucrada. Después de todo, Edgar había demostrado tal devoción hacia ella que casi mata a un oficial de policía, y sin duda habló de su divorcio de Leona durante su tiempo con su nueva compañera, tal vez como una forma de otorgar a su amante una enferma forma de venganza desde el más allá. La mujer rastreó a su exesposa y la asesinó. El hecho es que la verdad detrás del asesinato de Leona Düsseldorf sigue siendo un aterrador misterio, pero detrás de ello acechan algunas implicaciones profundamente siniestras, y con toda probabilidad el monstruo que le quitó la vida sigue libre para caminar entre nosotros. Recuerdo aquel día con una claridad que desearía no tener. A veces me pregunto cómo algo tan aterrador puede quedarse grabado en tu mente, como una película que no deja de repetirse, incluso años después. De todos los días que viví en el colegio, de todas las experiencias que pasé entre esas paredes, ese es, sin duda, el peor de todos. Y no es una exageración, lo digo con total certeza. Cada vez que cierro los ojos y me permito revivirlo, siento el mismo escalofrío que me recorrió el cuerpo en ese momento. Y no puedo evitar pensar en lo cerca que estuvimos de que todo acabara de la peor manera posible. No era un día especial. Nada en particular indicaba que algo iba a ir mal. Al contrario, era uno de esos días comunes en los que, cuando llegas a la escuela, todo parece rutinario. El sol brillaba. Los estudiantes se agrupaban en pequeños círculos de amigos hablando de sus cosas. Y yo caminaba por los pasillos sin ninguna preocupación importante en la mente. Solo pensaba en los exámenes que se acercaban, en las solicitudes para la universidad y en las cosas normales que preocupan a cualquier estudiante de último año de secundaria. Ese día teníamos clase con un profesor que, para ser honesta, siempre me había parecido un poco raro. Y no me refiero solo a la forma en que hablaba o enseñaba. Era más que eso. Había algo en su mirada, en sus gestos, que me ponía nerviosa, aunque nunca supe realmente por qué. A menudo divagaba en clase, hablando de cosas que no tenían nada que ver con la materia,
o se quedaba mirando al vacío, como si su mente estuviera en otro lugar, muy lejos de nosotros. Al principio todos lo tomábamos a la ligera. Hacíamos bromas al respecto, diciendo que se estaba volviendo loco o que solo era un viejo excéntrico. Nadie lo veía como una amenaza real. Era simplemente el profesor raro, un hombre mayor que parecía haber perdido un poco el control de la realidad, pero que hasta ese momento no nos había dado ninguna razón para tener miedo. Sin embargo, en las semanas previas a lo que ocurrió, su comportamiento se había vuelto más errático. Las señales estaban allí, pero nosotros, los estudiantes, no sabíamos interpretarlas. Hubo días en los que llegaba a clase y no parecía del todo consciente de dónde estaba. Había veces en las que comenzaba a hablar de cosas oscuras, mencionando algo sobre el fin que se acerca, o prepararse para lo inevitable, sin dar ningún tipo de explicación. Todos pensábamos que estaba siendo dramático o que simplemente intentaba captar nuestra atención de alguna manera extraña, pero lo que no sabíamos era que esas palabras no eran solo divagaciones de un hombre cansado, sino el reflejo de algo mucho más oscuro que estaba ocurriendo dentro de su mente. El día en cuestión era uno más de esos días, en los que todo parecía seguir su curso normal. Entramos al aula como siempre, hablando entre nosotros, riéndonos de cosas sin importancia. Estaba sentada en mi pupitre, cerca de la ventana, cuando noté que algo era diferente. El profesor ya estaba en el aula cuando llegamos, algo que no solía ocurrir. Normalmente él era uno de los últimos en entrar, y siempre lo hacía con su habitual aire distraído. Pero ese día estaba sentado en su escritorio, completamente en silencio, con una expresión que, desde el primer momento, me puso los pelos de punta. Lo primero que noté fue su postura. No estaba encorvado ni relajado como de costumbre. Estaba erguido, rígido, con las manos sobre el escritorio y la mirada fija en nosotros. Había una tensión en el aire que no podía explicar, pero que me hizo sentir incómoda de inmediato. Luego vi lo que estaba sobre su escritorio, y fue entonces cuando el verdadero miedo comenzó a invadirme. Encima del escritorio, justo frente a él, había un arma, una pistola claramente visible para todos. Al principio pensé que debía ser algún tipo de error, una ilusión, algo que no estaba viendo bien. Pero mis ojos no me engañaban. Allí estaba, en medio del escritorio, como si fuera un objeto más de la clase. El salón que momentos antes estaba lleno de ruido y risas, se quedó en un silencio sepulcral. Todos mirábamos el arma, sin entender qué estaba pasando. Nadie se atrevió a decir nada. Nos miramos entre nosotros, buscando alguna señal de que todo esto era parte de una especie de lección extraña, un experimento o una broma de mal gusto. Pero el profesor no sonreía. No hacía ningún gesto que indicara que esto era una simple puesta en escena. Su rostro estaba serio, casi inexpresivo, y sus ojos, cuando se encontraron con los míos, no mostraban ni un rastro de humanidad. El silencio en el aula se volvió insoportable. Puedo recordar el sonido de mi propia respiración, pesada, descontrolada, mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos a mi alrededor podían escucharlo. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no sabía qué hacer. Mis manos comenzaron a sudar, y el miedo se apoderó de mí de una manera que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando el profesor se levantó lentamente de su silla. El sonido de la madera crujiendo bajo su peso fue lo único que rompió el silencio. Caminó hacia la puerta del aula, cada paso más pesado que el anterior, y la cerró con llave. El sonido de la cerradura girando me envió un escalofrío por la columna. Cuando se giró hacia nosotros, su mirada era aún más fría de lo que recordaba. «Hoy no habrá una lección normal», dijo, con una voz tan baja que apenas podía escucharse, pero que resonaba en cada rincón del aula. «Hoy vamos a hacer algo diferente». Su mano se movió hacia el arma que seguía reposando sobre el escritorio, y aunque no la levantó, el simple hecho de que estuviera allí fue suficiente para que el pánico se apoderara de nosotros. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Estábamos atrapados en ese aula con el miedo paralizándonos. Sentí como mis músculos se tensaban, listos para correr si era necesario. Pero mi mente no podía pensar con claridad. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué estaba haciendo esto? No tenía sentido. «Escuchen bien», continuó mientras pasaba sus dedos sobre el arma como si fuera un objeto cualquiera. «Si alguien intenta salir de aquí,
Si alguien se atreve a moverse, usaré esto. Su voz era tan calma que resultaba aún más aterradora. No estaba gritando, no estaba fuera de control, al menos no en apariencia. Todo lo que decía lo hacía con una serenidad que me dejó helada. Parecía completamente convencido de lo que estaba haciendo, como si hubiera llegado a una conclusión que nosotros no podíamos comprender. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Cada segundo se alargaba, y la tensión en el aula era palpable. Miré a mis compañeros buscando en sus rostros alguna señal de que alguien tenía un plan, de que sabían qué hacer, pero todos parecían igual de perdidos, igual de aterrorizados que yo. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar más fuerte de lo necesario. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría ser el último. El profesor comenzó a hablar de nuevo, divagando sobre cosas que no tenían sentido. Hablaba de lo que venía, de que teníamos que prepararnos, pero no explicaba qué significaba todo eso. Sus palabras eran incoherentes, pero lo que sí estaba claro es que no estaba bien. No era el hombre que habíamos conocido durante años, por más extraño que siempre nos hubiera parecido. Esto era otra cosa. Esto era peligroso. Pasaron los minutos, aunque para nosotros parecieron horas. El profesor seguía hablando, caminando de un lado a otro del aula, sin soltar la llave de la puerta ni apartarse del arma. Cada vez que su mano se acercaba a ella, sentía que el corazón se me detenía por un segundo. Todo el aula estaba en un estado de tensión constante, un equilibrio precario entre el pánico y la inmovilidad. Y entonces algo increíble sucedió. Sentada en la fila de atrás, casi al fondo del aula, una de mis compañeras comenzó a moverse con mucho cuidado. Con un sigilo que me sorprendió, sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta, manteniéndolo escondido debajo de su pupitre. Al principio no me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero luego escuché un pequeño sonido. Había enviado un mensaje. No supe en ese momento qué había escrito, ni a quién, pero más tarde me enteraría de que había enviado un mensaje a su madre, pidiéndole que llamara a la policía. Fue un acto de valentía increíble, porque si el profesor la hubiera descubierto, no quiero ni imaginar lo que podría haber pasado. Ella sabía que no podíamos salir de allí por nuestros propios medios, que necesitábamos ayuda externa, y fue lo suficientemente astuta como para pedirla sin que él se diera cuenta. Pasaron unos minutos más en ese estado de tensión insoportable, hasta que finalmente escuchamos algo que nos devolvió la esperanza. El sonido de sirenas a lo lejos. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, que mi mente estaba jugando trucos por el miedo, pero las sirenas se hicieron más fuertes, y supe que era real. Alguien venía a rescatarnos. El profesor también lo notó. Se detuvo en seco, su expresión cambió, y por primera vez desde que todo había comenzado, pareció perder el control. Miró hacia la puerta con nerviosismo y por un segundo, temí que fuera a tomar el arma y hacer lo que había prometido. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. La policía había llegado. Todo ocurrió muy rápido. Los oficiales irrumpieron en el aula y en cuestión de segundos, desarmaron al profesor y lo sacaron del aula sin darle tiempo a hacer nada. Yo me quedé sentada en mi pupitre temblando, incapaz de moverme. Mis compañeros estaban igual. Algunos lloraban, otros estaban en estado de shock, sin saber cómo procesar lo que acababa de pasar. Después de ese día, el colegio emitió un comunicado explicando lo que había ocurrido. Resulta que el profesor había estado sufriendo de demencia durante los últimos 2 años, y nadie lo había notado. Había estado enseñando mientras su mente se desmoronaba lentamente, hasta que finalmente todo explotó de la peor manera posible. Fue ingresado en un hospital psiquiátrico, y hasta el día de hoy sigue allí. Dudo que vuelva a salir. No sé si algún día podré olvidar lo que pasó en esa aula. Es uno de esos recuerdos que se quedan contigo para siempre, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser nuestra seguridad, de lo cerca que estuvimos de que todo terminara en tragedia. Estábamos en clase de matemáticas, y como de costumbre el profesor recorría los pasillos entre los pupitres, observando nuestros cuadernos mientras hacíamos los ejercicios que nos había dejado en la pizarra. Siempre había sido un hombre serio, estricto, de esos que todos los alumnos temían un poco, pero al mismo tiempo respetaban.
Nunca había hecho nada que pareciera extraño, al menos no hasta ese día. Yo estaba concentrada en mi trabajo, esforzándome por resolver uno de los problemas que como siempre me costaba entender. Sentí su presencia acercarse, pero no levanté la cabeza. No era la primera vez que pasaba junto a mí, revisando mis respuestas o corrigiendo algún error. Lo hacía con todos. Sin embargo, esa vez se detuvo un poco más de lo habitual. Lo sentí quedarse parado a mi lado, mirando mi cuaderno durante unos segundos más de lo necesario. No le di demasiada importancia en ese momento, aunque debo admitir que me puso algo nerviosa. Cuando por fin se alejó, dejé escapar un suspiro de alivio, pensando que tal vez solo estaba verificando algo en mis respuestas. Pero entonces noté que, mientras caminaba hacia el frente del salón, se giró ligeramente y me lanzó una mirada rápida. No era una mirada cualquiera. Había algo en sus ojos que me incomodó, una especie de interés que no debería haber estado allí. Aún así, lo dejé pasar. Pensé que estaba siendo paranoica o que tal vez simplemente me había malinterpretado a mí misma. Después de todo era solo una mirada, ¿no? Pero esa no fue la última vez. De hecho, fue solo el principio. En los días siguientes comencé a notar que el profesor se comportaba de manera diferente conmigo. En lugar de tratarme como una más de los estudiantes, como solía hacerlo con todos, parecía que me prestaba demasiada atención. Sus miradas se volvían cada vez más frecuentes. Ya no solo me miraba cuando pasaba a mi lado revisando los cuadernos, sino que también lo hacía desde el frente del aula, mientras explicaba alguna fórmula o revisaba las tareas. Era como si sus ojos me buscaran constantemente, aunque yo hacía todo lo posible por evitar su contacto visual. Al principio, intenté convencerme de que no era nada. No quería pensar mal de él. Tenía fama de ser un buen profesor, estricto pero justo. Los demás alumnos hablaban de él con respeto, incluso con miedo, pero nunca con sospecha. Así que pensé que estaba exagerando, que tal vez solo estaba más pendiente de mi trabajo porque necesitaba mejorar. Pero con el tiempo, se hizo imposible ignorar lo que estaba pasando. Hubo un día en particular que lo cambió todo. Era un viernes, el último día de clases antes de las vacaciones de Semana Santa. Recuerdo que estaba emocionada por tener unos días de descanso, y la atmósfera en el colegio era más relajada de lo normal. Los profesores solían darnos un poco de libertad ese día, pero él no. En su clase todo seguía siendo igual de estricto, incluso cuando sabíamos que las vacaciones estaban a solo unas horas de distancia. Durante esa clase, me pidió que me quedara unos minutos después de que sonara la campana. Dijo que quería hablar conmigo sobre mis notas, sobre cómo podía mejorar. No era raro que los profesores hicieran eso, así que acepté sin pensarlo dos veces. Lo que sí me pareció extraño fue la forma en que lo dijo, con una sonrisa que no encajaba con su habitual rostro severo. Aún así, no me atreví a contradecirlo. Cuando la clase terminó y todos mis compañeros se fueron, me quedé sentada en mi pupitre, esperando a que él hablara. Cerró la puerta del salón y caminó hacia mí con una calma que me puso nerviosa. Comenzó a hablarme sobre mis notas, sobre cómo podía mejorar si me esforzaba más. Me dijo que notaba que me distraía en clase, pero lo dijo de una manera que no me hizo sentir como si hablara solo de matemáticas. Había algo en su tono que me hizo sentir incómoda, aunque no supe identificar qué era exactamente. Luego se acercó demasiado. Recuerdo que mi respiración se aceleró, pero traté de mantener la calma. Me quedé en mi asiento sin moverme, mientras él se inclinaba un poco más cerca de lo necesario para hablar conmigo. Su mano tocó levemente mi brazo, y todo mi cuerpo se tensó. Fue un año tan sutil que, si alguien lo hubiera visto, podría haber parecido accidental. Pero no lo fue. Lo supe en el momento en que sentí su piel contra la mía. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo en voz baja, con una sonrisa que no tenía nada que ver con la de un profesor. «Pero creo que podrías hacerlo mejor si pusieras más atención en lo que te digo». No recuerdo exactamente lo que respondí. Tal vez balbuceé algo sobre estudiar más, sobre tratar de mejorar. Cualquier cosa que me ayudara a salir de esa situación lo más rápido posible. Pero él no se movió. Seguía allí, demasiado cerca, mirándome con esos ojos que me hacían sentir vulnerable, como si estuviera atrapada en una trampa de la que no podía escapar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se alejó. Me dijo que podía irme, pero su tono seguía siendo inquietante, como si hubiera algo más detrás de sus palabras.
Recogí mis cosas rápidamente y salí del aula sin mirar atrás. Caminé por los pasillos del colegio con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que había malinterpretado la situación, de que tal vez solo estaba exagerando. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Después de ese día todo empeoró. Ya no eran solo miradas o comentarios extraños. Comenzó a hacer cosas más evidentes, aunque lo suficientemente sutiles como para que nadie más se diera cuenta. Cada vez que podía me pedía que me quedara después de clase, siempre con alguna excusa sobre mis notas o mis tareas. Intentaba hablarme de cosas personales, hacerme preguntas que no tenían nada que ver con la escuela. A veces me tocaba el hombro o el brazo de una manera que no podía justificar como algo inocente. Intenté evitarlo lo mejor que pude. Comencé a quedarme cerca de mis amigos en todo momento, a asegurarme de no estar sola en los pasillos o en el aula. Pero él siempre encontraba una manera de aislarme, de buscarme cuando sabía que no había nadie más alrededor. Era como si disfrutara de hacerme sentir indefensa, de saber que tenía control sobre mí porque yo no podía hacer nada para detenerlo. Recuerdo haberle contado a una de mis amigas lo que estaba pasando. Al principio pensé que tal vez estaba exagerando, que solo era un malentendido. Pero cuando le conté los detalles, ella me miró con preocupación. Me dijo que tenía que decirle a alguien, que debía hablar con el director o con mis padres. Pero ¿cómo podía hacerlo? No tenía pruebas. ¿Qué le iba a decir? Que me miraba de una manera que me hacía sentir incómoda, que me tocaba el brazo de una manera que parecía inocente, pero no lo era. Sabía que nadie me iba a creer. No era suficiente. Él era un profesor respetado, conocido por ser estricto pero eficiente. Si decía algo, probablemente pensarían que estaba inventando todo o que estaba malinterpretando sus acciones. Así que decidí quedarme callada, esperar a que todo pasara, rezar para que, de alguna manera, dejara de hacerlo. Pero no lo hizo. Cada día era peor. Cada vez que lo veía, mi corazón se aceleraba, y un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. Cada vez que pasaba junto a mí, me preparaba para ese toque sutil pero incómodo, para esas palabras que pretendían ser amables, pero que me hacían sentir pequeña. Empecé a faltar a sus clases, a inventar excusas para no quedarme sola con él. Hacía lo que podía para evitarlo, pero no siempre funcionaba. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Fue el día en que supe que tenía que hacer algo, que ya no podía seguir callada. Era el final de un largo día de clases. Mis compañeros ya se habían ido, y yo estaba recogiendo mis cosas cuando lo vi entrar al aula. No había razón para que estuviera allí, pero se acercó a mí como siempre, con esa sonrisa en los labios que tanto me aterraba. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había algo importante que tenía que decirme. Yo sabía que no era verdad. Sabía que solo estaba buscando otra excusa para quedarse a solas conmigo, pero no había nadie más en el aula, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué a la puerta, fingiendo que tenía prisa, que tenía que irme, pero él se interpuso en mi camino. Me habló en voz baja diciéndome que no debía estar tan nerviosa, que solo quería ayudarme. Sus manos rozaron mi brazo de nuevo, esta vez con más confianza, como si supiera que yo no iba a hacer nada al respecto. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir así. Mi mente estaba en blanco, pero mis instintos me gritaban que tenía que salir de allí. Le dije algo, no recuerdo qué, pero logré esquivarlo y salir del aula tan rápido como pude. Corrí por los pasillos vacíos hasta llegar a la puerta principal del colegio. Una vez fuera me derrumbé en uno de los bancos, temblando, tratando de calmarme. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que hablar con alguien, pero seguía sin saber a quién acudir. Si se lo decía a mis padres, sabía que se pondrían furiosos, pero también sabía que probablemente no me creerían. No tenía pruebas concretas, nada que demostrara lo que estaba pasando. Solo tenía mis propios sentimientos, mi propio miedo, y eso no era suficiente. Decidí hablar con el director del colegio, con la esperanza de que, al menos, él tomara en serio mi situación. Le conté todo, cada detalle, cada mirada, cada toque. Pero tal como había temido, no fue suficiente. Sin pruebas contundentes, todo lo que tenía eran mis palabras contra las de un profesor respetado. El director me escuchó, pero no hizo nada al respecto. Me dijo que hablaría con el profesor, que vería si había algo de qué preocuparse, pero nunca hubo una investigación formal. Nunca hubo consecuencias.
Después de eso, las cosas empeoraron aún más. Sabía que el profesor estaba al tanto de lo que había hecho. Y aunque nunca me lo dijo directamente, lo sentía en la manera en que me miraba, en cómo me seguía buscando en los pasillos. Sabía que ya no estaba segura en ese colegio, que no podía seguir allí. Finalmente, mis padres decidieron que lo mejor era que me cambiara de escuela. Me fui a vivir con mis abuelos, lejos de todo lo que había pasado, lejos de ese profesor que me había hecho sentir tan vulnerable. Nunca tuve pruebas contundentes del acoso, por eso las denuncias nunca fueron tomadas en serio. Pero al menos, logré salir de esa pesadilla, aunque las cicatrices que dejó todavía me acompañan.